Del Evangelio según San Mateo. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 18 del tiempo ordinario, queridos hermanos. 4 de agosto, día de San Juan María Vianney, presbítero patrono del clero diocesano. San Juan María se entregó por más de 40 años al servicio de una parroquia cerca de Villers, en la aldea de Ars, en Francia, con una intensa predicación, oración y ejemplos de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos y reconciliaba a los arrepentidos, pasando horas y horas sentado en su confesionario. Se alimentaba fuertemente de la Eucaristía y brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y ancho de toda Europa con gran sabiduría, llevando muchas almas a Dios. Estamos en los últimos capítulos que leemos de Jeremías y que pertenecen al libro de la Consolación, que tienen un tono esperanzador. Cuando todavía era posible, Jeremías anunciaba al pueblo el castigo para invitarles a la conversión. Ahora que ya ve inminente la destrucción, les dirige palabras de ánimo, asegurándoles que los planes de Dios, a pesar de todo, son de salvación. Y la página de hoy, en la primera lectura, empieza de una manera que parece trágica. No hay remedio, no hay medicinas, tu llaga es incurable. El profeta le dice al pueblo que todo lo que pasa es por culpa de la muchedumbre de tus pecados. Los males inminentes los interpreta como escarmiento para que aprendan a ser fieles a la alianza. Ya están a punto de ser llevados al destierro por Nabucodonosor. Pero enseguida se ve al Dios misericordioso que sigue amando a este pueblo a pesar de sus infidelidades. Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, será destruida la ciudad, de ella saldrán alabanzas y gritos de alegría. No sabemos a qué próximo futuro se refiere Jeremías. ¿Puede ser al reinado de Josías? ¿O está hablando a los desterrados del reino del norte, anunciándoles la próxima caída de Nínive y su regreso? No lo sabemos con exactitud. La herida era incurable, pero Dios es un Dios que sabe curar.
Eso sigue siendo verdad ahora y con mayor motivo, porque Dios nos ha enviado a ese príncipe que guía a su pueblo a una nueva alianza, Cristo Jesús. Y nosotros pertenecemos a ese pueblo y podemos alegrarnos de que Dios es el Dios de la misericordia y de la reconstrucción. Pero también en nuestra propia persona, o en nuestra comunidad más cercana, o en la misma iglesia, podemos estar viviendo situaciones que nos parecen heridas incurables, o de ruinas en el edificio, o esta pandemia que pareciera no querer irse ni de nuestro país ni del mundo. Pero escuchamos la voz de Dios: yo cambiaré la suerte, yo los multiplicaré, vosotros seréis mi pueblo. No cabe el pesimismo. Incluso del mal quiere Dios que saquemos bien. Estas situaciones de dolor o de deterioro nos pueden servir para madurar, para ser más humildes. Por eso el Salmo nos invita a la confianza. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria, el Señor ha mirado desde su excelso santuario para escuchar los gemidos de los cautivos. Sigamos creyendo en el futuro, sigamos creyendo en la Pascua y en el amor de Dios. El texto de Mateo en el capítulo 14 nos narra hoy el simpático episodio de Pedro que se hunde en las aguas del lago y que describe bien el carácter de este impetuoso discípulo. Pero además el texto nos ayuda a sacar lecciones muy importantes para nuestra vida. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se retira al monte a solas a orar, mientras los discípulos en barca atraviesan el lago. Y escuchábamos la narración. Hay miedo, los discípulos confunden a Jesús con un fantasma, Pedro pide una prueba: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro es primario y un poco presuntuoso. Tiene que aprender todavía a no fiarse demasiado de sus propias fuerzas. La presencia de Jesús hizo que calmara el viento, y la reacción del grupo de apóstoles está llena de admiración. Mientras Jesús le reclama a Pedro su poca fe, aquellos, admirados por lo que han visto, expresan: realmente eres el Hijo de Dios. Ante todo, mirándonos al espejo de Jesús, aprendemos cómo compaginaba su trabajo misionero, que era intenso y generoso, con los momentos de retiro y oración. El diálogo con su Padre, donde encontraba también él la fuerza para su entrega a los demás. ¿No será esta la causa de nuestros fracasos y de nuestra debilidad? ¿Que no sabemos retirarnos y hacer oración? ¿Es la oración el motor de nuestra actividad diaria? No se trata de refugiarnos en la oración para no trabajar, pero tampoco de refugiarnos en el trabajo y descuidar la oración, porque ambas cosas son necesarias en nuestra vida de cristianos y de apóstoles, para que nuestra actividad no solo sea humanamente honrada y hasta generosa, sino que lo sea en cristiano desde las motivaciones de Dios. También nosotros vamos en una barca zarandeada por los vientos contrarios. La vida nos va presentando diferentes experiencias, y hay momentos en los que también tenemos miedo, y la voz de Jesús debe resonar en nuestro corazón: ánimo, soy yo, no tengáis miedo, y aprender a confiar en Él. Es cierto que hay que alabar la decisión de Pedro por un lado, porque deja la seguridad de la barca e intenta avanzar sobre las aguas. Pero por otro lado, lo que faltó a Pedro fue una fe perseverante. Empezó bien, pero luego quiso calcular sus fuerzas y los peligros del viento y del agua y se hundió. Los golpes que nos da la vida son para madurar como a Pedro. No está mal que alguna vez nos salga espontánea y con angustia una oración tan breve como la suya: Señor, sálvame. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Podría ser el reproche también para nosotros. Por eso aprendamos a confiar cada vez más en el Señor y pidámosle a Él que en los momentos de prueba y de tribulación
nunca apartemos la mirada de los ojos de Jesús, porque cuando miramos hacia el suelo, cuando miramos hacia el mar y sentimos las olas impetuosas que nos golpean en el diario vivir, podríamos simplemente hundirnos por no agarrarnos fuertes del único que tiene vida eterna. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.